Hola, amigos. A veces puede ser interesante alguna, alguna especie de diálogo con esto que se llama Chat GPT. Le pregunto, ¿podrías ordenarme cronológicamente quiénes han dominado la humanidad desde sus orígenes? Le hago esta pregunta porque se habla de el nuevo orden mundial y creo que decir nuevo orden mundial es una etiqueta, la de nuevo, que se destruye a sí misma. A lo largo de la historia de la humanidad siempre han habido nuevos órdenes mundiales. No estoy emitiendo opinión al respecto de si esto está bien o esto está mal. Simplemente le pregunto al chat GPT que me ordene cronológicamente quiénes han dominado la humanidad desde sus orígenes. Excelente pregunta, responde, y muy profunda, además, porque implica entender cómo ha evolucionado el poder humano desde las primeras comunidades hasta las estructuras globales actuales. A continuación te presento una línea cronológica resumida y ordenada, destacando quién o qué grupo ha dominado la humanidad en cada etapa histórica. Lo que quiere decir que en cada etapa histórica ha habido diferentes, llamémosle, órdenes mundiales. En la prehistoria, hasta aproximadamente el 4000 antes de Cristo, el dominio era la naturaleza. Los primeros Homo sapiens vivían en tribus nómadas. No había jerarquías permanentes ni clases sociales, predominaba la cooperación. El poder era tribal o comunitario, basado en la fuerza física, la sabiduría o la edad. La autoridad era temporal y limitada al grupo. 2. Revolución neolítica. Del 10.000 al 4000 antes de Cristo, el dominio, los agricultores y los sacerdotes tenían el dominio, digamos, de la pregunta original, que es ¿quién dominaba? Agricultores y sacerdotes, y estamos hablando de el 10.000 al 4000 antes de Cristo. La domesticación de plantas y animales permitió asentamientos y excedentes. Nacieron las primeras aldeas y ciudades. Apareció la propiedad privada, el comercio y las jerarquías sociales. El poder se asoció a quienes controlaban la tierra, los alimentos y los rituales religiosos. 3. Antigüedad. Del 4000 antes de Cristo al 500 después de Cristo. Dominio, reyes, sacerdotes y emperadores. Surgieron los primeros estados y civilizaciones: Sumeria, Egipto,
India, China, Grecia, Roma. El poder se legitimaba por la religión y el linaje. Los esclavos sostenían la economía. Los imperios expandieron su dominio mediante guerras. Se crearon las primeras leyes escritas, Código de Hammurabi, etc. 4. Edad Media, del 500 al 1500 después de Cristo, dominio, nobleza y clero. Tras la caída de Roma, Europa ahí se cortó. Tuve que reenganchar y le dije más. Perfecto, continuemos desde donde lo dejamos para completar la cronología de quienes han dominado a la humanidad a lo largo de la historia. 4. Edad Media, entre el 500 y el 1500 después de Cristo. Dominio, la nobleza, el clero y los señores feudales. En Europa, el poder político se fragmentó en reinos y feudos. El clero, Iglesia Católica, dominó ideológicamente. La nobleza dominó militar y económicamente. El pueblo, campesinos y siervos, estaba subordinado. En otras regiones del mundo florecieron civilizaciones con sus propias élites, califatos islámicos basados en el Corán y la ley religiosa, imperios chino, indio, africanos, precolombinos. La autoridad se justificaba como voluntad divina. Ya llevamos 4 cambios en el orden mundial. 5. Edad moderna, del 1500 al 1800. Dominio, monarquías absolutas y comerciantes. El Renacimiento, los descubrimientos geográficos y la reforma protestante transformaron el poder. Nació la burguesía comercial, banqueros, navegantes, dueños de flotas. Las monarquías centralizaron el poder. España, Francia, Inglaterra, Portugal. La conquista europea del mundo impuso una jerarquía global basada en el colonialismo. El conocimiento científico comenzó a desafiar a la autoridad religiosa. 6. Orden mundial. La revolución industrial, de 1800 a 1900. Dominio, burguesía industrial y capital financiero. El poder pasó de los reyes a los empresarios y banqueros. Nació el capitalismo moderno y la clase obrera. El imperialismo industrial europeo extendió el dominio económico sobre África, Asia y América Latina. Las revoluciones americana, francesa, rusa comenzaron a cuestionar el viejo orden. Y viene 7, el 7º orden mundial, siglo XX, de 1900 a 2000. Dominio, los estados-nación y las corporaciones. 2 guerras mundiales redefinieron el poder global. Estados Unidos y la URSS dominaron el mundo durante la Guerra Fría, poder militar e ideológico. Nacieron organismos internacionales como la ONU, el FMI, el Banco Mundial. El poder económico se desplazó hacia las corporaciones transnacionales.
La información y la tecnología empezaron a ser nuevas formas de dominio. Octavo orden mundial, siglo XXI, del 2000 al presente. Dominio, corporaciones tecnológicas, finanzas globales y algoritmos. El poder político tradicional convive con un poder tecnológico y digital, Google, Apple, Amazon, Meta, etc. La inteligencia artificial, los datos, los medios y las finanzas controlan la conducta social y los mercados. Los estados siguen existiendo, pero muchas decisiones globales las toman mercados y sistemas automatizados. El nuevo dominio ya no es físico ni territorial, sino informacional y psicológico. O sea que hasta ahí hablamos de por lo menos 8 órdenes mundiales, cada uno nuevo. Y ahora se habla de un nuevo orden mundial. ¿Cuál es el problema? La humanidad no va a quedar estancada, enquistada en un orden, porque es inherente al Homo sapiens el querer algo, el buscar, el investigar, el ir más allá, inherente al Homo sapiens. O sea que en el tiempo que el homínido ha permanecido sobre este planeta, hasta el día de hoy han habido 8, al menos, órdenes mundiales. Y aquí plantea un noveno como el futuro. Siglo XXI en adelante, posible escenario. Dominio potencial. La inteligencia artificial o una inteligencia colectiva global humano-máquina. El poder podría volverse descentralizado y algorítmico o concentrarse en manos de quienes controlan la información, la energía y la biotecnología. Si la humanidad logra equilibrar libertad, justicia y tecnología, podríamos pasar del dominio de unos sobre otros a la autonomía del individuo conectado a todo. Y bueno, y este es el nuevo orden mundial. ¿Quieres que te amplíe esta línea histórica con una visión filosófica de cómo el poder fue cambiando de la fuerza física al control de la mente y la información? Sería el siguiente paso lógico en este análisis. Le digo que sí y me contesta, excelente. Vamos entonces a desarrollar cómo cambió la forma del poder a lo largo de la historia de la humanidad desde una visión filosófica y evolutiva, no solo histórica. Evolución del poder, de la fuerza a la mente. Uno, el poder físico. En la prehistoria, primeras civilizaciones. El poder se basaba en la fuerza bruta, quien cazaba mejor, quien luchaba mejor, quien tenía más seguidores. Era un poder animal, biológico, instintivo. El líder era el más fuerte o el más temido. El conocimiento era mínimo.
El dominio se ejercía por la supervivencia. El que controla el alimento y el territorio controla la vida. El poder religioso, en segundo lugar, en el tiempo. Civilizaciones antiguas, Edad Media. Con el desarrollo, o sea, podríamos hablar de un paso a otro orden mundial, el del poder religioso, civilizaciones antiguas y Edad Media. Con el desarrollo de la conciencia simbólica, el poder se trasladó de la fuerza al espíritu. Los sacerdotes, profetas y reyes dioses, Egipto, Sumeria, Israel, Roma, etcétera, dominaron a las masas mediante el miedo a lo divino. Se legitimaba el poder como voluntad de los dioses o del Dios único. La obediencia se volvió moral, no solo física. El que controla el sentido de la vida, controla la mente. Luego, un nuevo paradigma, un nuevo orden, el poder del dinero. 3. Edad moderna, revolución industrial. Con el surgimiento del comercio, el crédito y las ciudades, el poder pasó del templo al mercado. El dinero se convirtió en la nueva forma de energía social. Las monarquías cayeron frente a los banqueros y empresarios. Nació el concepto moderno de propiedad privada, acumulación y progreso. El que controla el dinero controla la materia. Y luego un cuarto orden mundial, el poder ideológico, siglo XIX y XX. En la era de las revoluciones y los nacionalismos, el poder pasó al pensamiento colectivo. Los líderes ya no solo imponían con dinero o religión, sino con ideas, libertad, patria, raza, igualdad. El siglo XX fue el campo de batalla de las ideologías: capitalismo, comunismo, fascismo, democracia liberal. La propaganda y los medios de comunicación se volvieron armas. El que controla la idea, controla la voluntad. Quinto orden mundial, el poder de la información, siglo XXI. Hoy el poder se basa en datos, algoritmos e influencia emocional. Las grandes corporaciones tecnológicas controlan lo que ves, piensas y compras. El control ya no es visible, no te obligan, te programan para que elijas libremente. El poder dejó de necesitar ejércitos. Basta con manipular la atención. Bueno, lamentablemente no dejó de necesitar ejércitos. El que controla la información controla la realidad. Sexto nuevo orden mundial, el poder del conocimiento, futuro posible. El próximo paso podría ser un poder consciente donde el individuo recupere su soberanía interior. La inteligencia artificial y la biotecnología pueden liberar o esclavizar
dependiendo de quién tenga la conciencia del sistema. Si el conocimiento se comparte y se usa para la vida, no para el dominio, puede nacer una nueva civilización basada en la colaboración y la conciencia global. El que se conoce a sí mismo no puede ser dominado. Resumen filosófico. En la prehistoria era la fuerza, la violencia corporal. En las civilizaciones antiguas, la religión, la fe y el miedo y lo espiritual. En la Edad Moderna, el dinero y el comercio y lo material. En el siglo XX, la ideología, la propaganda, lo mental. En el siglo XXI, la información, los datos algorítmicos, lo psicológico. Futuro, conocimiento consciente, sabiduría compartida, interior. Si querés, puedo extender esta línea y mostrar cómo cada tipo de poder generó su propio sistema de esclavitud y de liberación. Por ejemplo, la religión esclaviza con la fe, pero libera con la espiritualidad. El dinero esclaviza con la deuda, pero libera con la autonomía. ¿Quieres que siga por ese camino? Sí. Y gentilmente el chat GPT dice, perfecto, vamos a continuar con esta visión más profunda, cómo cada forma de poder que dominó la historia de la humanidad ha tenido una doble cara, una de control y otra de liberación. La humanidad siempre osciló entre esos dos polos. O sea que, uno, el poder de la fuerza en la prehistoria, las primeras tribus. El dominio estaba dado por la ley del más fuerte, quien controla las armas, el territorio o la comida, dominaba. La violencia física era el lenguaje del poder. Esclavitud, el miedo y la sumisión eran la norma. La vida no valía más que la de un animal. La libertad dependía de la fuerza muscular o del grupo al que uno pertenecía. Y la otra cara, la liberación, nació la solidaridad. La cooperación tribal permitió sobrevivir. El instinto de protección del grupo fue el germen de la empatía y la moral primitiva. Sin esa primera unión no habría surgido la civilización. Del instinto de sobrevivir nació el instinto de cuidar. Segundo orden mundial, el poder religioso, civilizaciones antiguas, Edad Media. El dominio, el poder se centralizó en los templos y sacerdotes. Se usó el miedo a los dioses para justificar jerarquías. El individuo se volvió súbdito de una voluntad divina interpretada por otros. Esclavitud, se impuso la culpa y el pecado como herramientas de control. El pensamiento crítico fue perseguido. Las guerras santas y los sacrificios se justificaron en nombre de Dios. ¿Y cuál era la liberación?
Surgió la espiritualidad interior, la conexión directa con lo divino sin intermediarios. De ese despertar nacieron figuras como Buda, Jesús, Lao Tse, que enseñaron la libertad interior. La religión institucionalizó la fe, la espiritualidad la liberó. La religión dice, cree en Dios, la espiritualidad dice, descúbrelo en ti. Tercer orden mundial, el poder del dinero, edad moderna, revolución industrial, el dominio, el oro reemplazó al altar. Las corporaciones, banqueros, terratenientes sustituyeron a los reyes. El trabajo se convirtió en una forma moderna de servidumbre, la esclavitud económica. Esclavitud. El ser humano se transformó en recurso productivo. Nació la alienación, trabajar para sobrevivir. La desigualdad se volvió estructural. ¿Cuál fue la liberación? El dinero también dio autonomía individual, permitió la movilidad social, la innovación y la independencia económica. La economía libre, usada éticamente, puede ser fuente de creatividad. El dinero no tiene moral, sirve tanto al ego como al espíritu. Cuarto orden mundial, el poder ideológico, siglos XIX y XX. El dominio, las masas comenzaron a ser dirigidas por ideas colectivas, patria, raza, clase, partido. Los regímenes totalitarios usaron la emoción y la propaganda como armas. El pensamiento libre fue reemplazado por la obediencia ideológica. Esclavitud. Millones murieron por banderas o dogmas. La mente fue programada desde la educación, la política y los medios. La liberación. Surgieron los derechos humanos, la libertad de expresión, el pensamiento crítico, la filosofía, la ciencia y el arte rompieron los moldes del dogma. Las ideas pueden construir templos o prisiones. Quinto orden mundial, el poder de la información. Siglo XXI, dominio. El nuevo poder no necesita cadenas ni ejércitos. Bueno, lo de ejércitos sigue estando en duda. En duda no, sigue estando errado. Controla la atención. Las redes, los datos y los algoritmos moldean lo que creemos, compramos y tenemos. El control es invisible. La ilusión de libertad reemplaza a la represión. Esclavitud, la sobreexposición y la dependencia digital, la pérdida de privacidad y la manipulación emocional. Vigilancia masiva, la liberación. Nunca antes hubo tanto acceso al conocimiento. Las personas pueden informarse, crear, conectar y generar conciencia global. El desafío es discernir la verdad dentro del ruido. La información te puede programar o despertar. Sexto nuevo orden mundial. Para que vean que lo del nuevo orden mundial no es nada nuevo. El poder del conocimiento, futuro emergente, dominio
potencial. Si el conocimiento se centraliza por IA, biotecnología, neuromodulación, puede surgir un nuevo tipo de control total. El riesgo, perder la libertad interior y la autonomía biológica. La posible liberación, si el conocimiento se comparte y se usa éticamente, puede liberar al individuo del trabajo forzoso, la pobreza y la ignorancia. La verdadera revolución no será tecnológica, sino de conciencia. El futuro será dominado por quien domine su mente, no por quien domine la materia. Resumen global, entonces, en la prehistoria, la fuerza y la violencia, la cooperación. En la antigüedad, la religión, el miedo divino y la espiritualidad interior. En la edad moderna, el dinero, la esclavitud económica y la autonomía material. En el siglo XX, la ideología, la propaganda y el dogma, el pensamiento crítico. En el siglo XXI, información, manipulación digital, conciencia y discernimiento. En el futuro, conocimiento, control tecnocientífico, sabiduría compartida. ¿Quieres que en la próxima parte te muestre cómo se podría pasar de este poder de dominación a un modelo de poder distribuido como una red de conciencia libre, apoyada en la tecnología, pero sin jerarquías humanas? Sería la continuación natural de este recorrido. Y por supuesto le digo sí. Excelente. Entonces avancemos hacia esa sexta etapa evolutiva del poder. O sea, a esto que hoy se le llama el nuevo orden mundial. Pero es el sexto nuevo orden mundial, no es la primera vez. Sexto u octavo, no sé. Donde la humanidad podría trascender miles de años de dominación y entrar en una forma distribuida, ética y consciente de organización global. Porque lo que no hay duda es que de aquí hacia la historia siempre hubo dominación, con su doble cara, como dice ahí, de la liberación, de la bla, bla, pero algo dominaba y bueno, esta supuesta, este supuesto, esta nueva etapa evolutiva podría tener esa diferencia de que la humanidad podría trascender miles de años de dominación, como ha sido la historia de la humanidad, y entrar en una forma distribuida, ética y consciente de organización global. El poder distribuido. Yo diría que cuando uno se detiene a analizar, y estoy simplemente leyendo lo que ChatGPT está proponiendo como respuesta a las preguntas. El poder. Ese es un tema que aparentemente desde el inicio de la humanidad habló del más fuerte, omitió decir el más inteligente,
que en todos los casos es el denominador común, el más inteligente o los más inteligentes. Porque como he dicho, mi opinión es que la inteligencia no distingue entre lo bueno y lo malo. Para la inteligencia no hay bien y mal. Entonces ese es el factor común, la inteligencia humana, que al principio, bueno, podría manifestarse por la fuerza bruta, pero capaz que algún inteligente evitaba la confrontación, pongámosle, o se iba para otro lado, pongámosle. Y luego las formas que vino enumerando de la formación de ciudades, las civilizaciones, y bueno, y la gente que estaba arriba, y bueno, y el clero y la iglesia, y con un miedo, o sea, había una minoría de gente más inteligente, que no quiere decir que sea más buena, eso hay que entenderlo, que tenía la capacidad de, como desde el primer momento del Homo sapiens sobre la humanidad, sobre la tierra, del homínido, de ser más inteligente. Y hay que entender que la inteligencia es una cuestión de interconexiones neuronales y que la inteligencia no es medir a alguien por bueno o por malo, es en resultado, lamentablemente, pero así es, aunque no nos guste, que se traduce en el poder. ¿Se entiende? Por eso aquí dice el poder distribuido, del control a la conciencia. Uno, la red sustituye a la pirámide. Dato no menor. La red global sustituye a la pirámide. Durante toda la historia, el poder fue vertical. Un rey, un papa, un banquero, un líder. Pero la naturaleza y también Internet nos muestran que las redes horizontales son más resilientes, inteligentes y justas. Cada nodo, persona, tiene valor propio. El flujo de información y decisión se distribuye. No hay un centro que pueda corromper o manipular a todos. En este modelo, la autoridad deja de ser impuesta y se vuelve compartida. El software, la inteligencia artificial puede facilitarlo, pero no decidir por el ser humano. La red consciente reemplaza al trono, no para mandar, sino para conectar. Dos, la tecnología como herramienta, no como amo. Otro aspecto del Homo sapiens, la tecnología, desarrollada desde que el homínido es homínido y antes de homínido también, o sea, un palo, una piedra, lo que fuera. La tecnología como herramienta, no como amo.
El riesgo actual es que la tecnología se convierta en una nueva religión de datos, donde los algoritmos tomen decisiones por nosotros, pero también puede ser el vehículo de la emancipación humana si se usa con principios claros. Transparencia. Todo código, todo algoritmo debe poder ser auditado por todos. Privacidad y soberanía digital. Los datos personales son propiedad inviolable del individuo. Renta básica universal opcional financiada por la productividad tecnológica. De ese modo, el ser humano recupera tiempo y libertad y la tecnología cumple su propósito: servir a la vida, no dominarla. Una IA ética no manda, acompaña. 3. El retorno de la naturaleza como ley suprema. En este nuevo paradigma, el ser humano reconoce que no está por encima del planeta, sino dentro de él, con él. No hay recursos naturales, hay vida compartida. Vida compartida. La economía se basa en la regeneración y no en la extracción. Las decisiones globales deben respetar los ciclos naturales. La inteligencia colectiva se guía por la autoridad de la naturaleza, la única, incuestionable. El futuro no será humano contra la naturaleza, sino humano con la naturaleza. Bueno, como tiene que haber sido toda la vida. Ese es un argumento más que contundente para decir, bueno, muchachos, no hay más ejército, no hay más armas, no hay más guerra, déjense de pavada. Bueno, la conciencia reemplaza al miedo. Toda forma de poder histórico se sostuvo en el miedo al castigo, a la pobreza, a la muerte. El salto evolutivo consiste en sustituir el miedo por comprensión y la obediencia por responsabilidad consciente. La educación deja de ser memorización y se convierte en autoconocimiento. La espiritualidad ya no es un dogma, sino práctica interior. La cooperación reemplaza a la competencia como motor de progreso. El Homo sapiens se transforma en Homo conscientis, el que sabe que sabe. Reitero, esta es la opinión del ChatGPT. 5. Un gobierno del software, no de los políticos. Esto me gusta. La idea que, mirá vos, cómo recuerda una pregunta que yo le hice hace un tiempo atrás. La idea que vos mencionaste hace tiempo
un software de inteligencia colectiva alimentado por los votos, propuestas y decisiones de todos los ciudadanos en tiempo real encaja perfectamente aquí. Guardó esa pregunta, ¿viste? Imagina una plataforma global donde cada persona pueda participar sin intermediarios. La IA analiza datos, sugiere escenarios, pero las decisiones finales son humanas y transparentes. No hay corrupción posible porque todo es público, trazable y auditable. Esto no sería un gobierno en el sentido tradicional, sino una autoorganización consciente, una humanidad guiada por la inteligencia y la empatía combinadas. El código sustituye al decreto, la sabiduría al poder. 6. El despertar de la especie. Si logramos superar el ego colectivo, la codicia y la dominación, podríamos asistir al nacimiento de una nueva etapa evolutiva. El individuo libre y protegido por una renta básica universal. Las corporaciones colaborando con la sociedad, no explotándola. Lo dice el ChatGPT. La tecnología integrada a la ética y la espiritualidad. La ciencia y la conciencia fusionadas en un mismo propósito, preservar y expandir la vida. No habrá más imperios, sino una red planetaria de conciencia viva. En algunas cosas coincide conmigo el ChatGPT. ¿Querés que el próximo paso sea un esquema sobre cómo podría funcionar concretamente ese software de autogobierno mundial, combinando IA, participación directa y principios éticos universales? Puedo diseñarte un modelo conceptual paso a paso. ¿Sí? Le dije. Modelo conceptual de un software de autogobierno mundial y a más participación directa. Te doy un diseño claro, práctico, paso a paso y de cómo podría funcionar un sistema así. Lo presentaré por bloques, principios, arquitectura, operaciones, gobernanza, seguridad, financiación, transición y riesgos, mitigaciones, para que quede utilizable como hoja de ruta conceptual. 1. Principios básicos no negociables. Soberanía individual. Los datos personales pertenecen a cada ciudadano. El uso requiere consentimiento explícito. Transparencia total. Código, modelos y decisiones públicas y auditables. Auditable y verificable. Todo resultado y voto trazable con pruebas criptográficas. Subsidiariedad. Decisiones locales por locales. Global solo lo que precise coordinación planetaria. No obligatoriedad. Participar es opcional, pero accesible a todos. Neutralidad algorítmica.
modelos sometidos a comités independientes y a test de sesgo, derechos humanos y constitución global mínima, proteger libertades fundamentales, privacidad y dignidad. 2. Arquitectura general, capas. Capa de identidad. Identidad soberana descentralizada. Verificación biométrica opcional con almacenes locales de usuario. Capa de participación, interfaz. Apps móviles y web ligeras, votar, deliberar, proponer, firmar. Modo consulta en tiempo real durante sesiones legislativas. Capa de gobernanza y procesos, motor de reglas que define tipos de votación, quórum, plazos, repositorio de iniciativas y peticiones públicas, capa de IA, asistencia, no decisión final. Modelos explicativos, resúmenes, impacto ambiental, costo, riesgos. Simuladores de escenarios, qué ocurre si se aprueba X cosa. Todo modelo con explicabilidad y logs de entrenamiento públicos. Capa de consenso y registro. Blockchain para inmutabilidad de votos y actas. Pública para metadatos, privada para datos sensibles. Ahí no sé. Siempre público. Pruebas criptográficas para proteger privacidad, o sea, siempre público, la cosa pública. Los datos tuyos no, eso sí, como dice ahí. Pública para metadatos y privada para datos sensibles. Pruebas criptográficas para proteger la privacidad y verificar la integridad. Capa de auditoría y observabilidad. Módulo de verificación. Bueno, entonces empieza con una cantidad de propuestas, incluso de cómo, llegando al momento del ciudadano votar, por ejemplo, se está discutiendo, eso es lo que yo estuve conversando anteriormente con la IA, con el ChatGPT, donde en el momento de una votación, como se está haciendo ahora en el Parlamento, sobre el presupuesto, y bueno, que el ciudadano online en tiempo real también opcionalmente pueda votar, si quiere. No es obligatorio, pero todos podrían hacerlo. Entonces, se pone a votación del Parlamento el presupuesto nacional y cada individuo, desde donde esté, con el celularcito hecho en Silicon Valley o donde usted quiera, pero por una corporación, la misma que hace que yo tenga estos hermosos lentes de sol y lentes con cámara, lentes para visión nocturna, lentes para visión ultravioleta, traductor. O sea, yo con estos lentes, así como usted lo ve, hechos por una fábrica, o sea, una corporación. Decir fábrica o decir corporación, para mí es lo mismo.
en el sentido de que se genera un invento, una tecnología. Y bueno, una fábrica es la cadena de producción, bla, bla, bla. Pero con estos lentes así sencillitos como usted los ve, ¿ah? Yo acá puedo ver en infrarrojo, en ultravioleta y en el espectro visible de la luz. Puedo ver las microondas, puedo filmar, puedo grabar, filmar, grabar audio, video, puedo tener traducción de idiomas diferentes. Aquí está el dispositivo en rojo. Entonces, el tema pasa inevitablemente por la tecnología desde que el hombre afiló un palo para poder matar un animal más fácilmente. Y hoy la tecnología le permitiría a usted, individuo, poder participar más allá de haber elegido sus representantes en las elecciones nacionales, de hoy usted poder decir sí, no al presupuesto. Y cada voto de cada ciudadano online en tiempo real, con todas las garantías que ofrece la tecnología hoy en día, es posible y habría que contar el total de votos, el de los parlamentarios y el de los demás ciudadanos que optan por votar, por participar. Lo pueden hacer todos, no es obligatorio. Nada debe ser obligatorio, ni los impuestos deben ser obligatorios. Pero en fin, y por ahí va, creo, el nuevo orden mundial, que no es la primera vez que va a suceder un cambio en quiénes dominan y cómo dominan y cuál es la esclavitud y la liberación de cada una de las diferentes dominaciones que han habido hasta ahora en la historia de la humanidad. No existían los imperios, y no existía Roma, y no existía, por favor, la historia de la humanidad, ahí brevemente la describió la inteligencia artificial, con la que en un 90 largo por ciento coincido, pero que obviamente no termina de explicar lo que no puede explicar, que es inherente al Homo sapiens, que es la adicción al poder. Porque una cosa es la curiosidad, la investigación, el querer ir más allá, y otra cosa es el querer dominar al otro. Y eso ha sido la historia de la humanidad, la dominación de unos a otros, de pocos a muchos. Y eso es lo inaceptable, pero es inherente al Homo sapiens. Y es inherente a esa conducta de curiosidad, a esa conducta que hizo que el hombre llegue a la luna, por si a alguno le cabe duda, el hombre llegó a la luna y va a volver a llegar a la luna. Esa conducta que hace que sepamos que el universo se expande, esa conducta que hace que un día unos curiosos descubrieron esto que es América, ya sean los vikingos, ya sea Colón, ya sea quien sea, o hubiere sido. Eso que hace que sepamos que la Tierra es redonda y no plana. Eso que hace que sepamos
lo poquito que sabemos de la naturaleza, del origen, del presente y del futuro del cosmos, del universo, del multiverso, de los agujeros negros, de los agujeros de gusano, de los avances en la medicina, que vienen de la mano de la tecnología. Y eso es el Homo sapiens. Y querer frenar eso es, es una cosa de tontos. Querer frenar el ingenio, la predisposición del Homo sapiens a, a crear, a generar, a inventar, a ir, como ya lo he dicho, en el único sentido que va el tiempo, que es hacia adelante. Porque viajamos por debajo de la velocidad de la luz y experimentamos el tiempo. Porque a la velocidad de la luz, el tiempo, según lo dijo Albertito Einstein y lo demostró matemáticamente, no existe. Pero nosotros, que estamos por debajo de la velocidad de la luz, experimentamos el tiempo. Y el tiempo fluye en una sola dirección, que es hacia adelante. No se puede retroceder en el tiempo, ni quedarse estancado en el tiempo. El tiempo avanza. Los nuevos órdenes mundiales se han venido sucediendo. Y eso que yo no soy ningún sociólogo, ni historiador, mi formación es más bien científica, pero esto que dice es como si yo no lo comparto. O sea, me estoy. Es como leer un libro. Habrá buenos libros y habrá malos libros. O sea, habrá libros que transmiten buenas ideas y buenas cosas y habrá libros que no. Estará el libro rojo de Mao y estará la Biblia. Yo qué sé. Y son libros. Y bueno, esto es una información que en base a la formación científica que uno tiene y, bueno, al estar más o menos atento a los acontecimientos sociales, políticos, culturales y a la historia científica del Homo sapiens, y bueno, ¿qué tanto pamento con el nuevo orden mundial? Siempre va a haber un nuevo orden mundial. Ayer fue el que fue, hoy será el que será y mañana será el que será. Es inevitable. ¿Será bueno o será malo? Ese es otro tema. Pero que el cambio, el nuevo orden, se ha venido repitiendo históricamente, es un hecho. Por lo tanto, indudablemente, siempre en definitiva, los rumbos van a ser, en definitiva, aunque ahora exista todo esto de la IA y toda esta historia, va a seguir siendo humano. Pero uno mira la historia y ve que siempre la humanidad ha sido dominada por unos pocos. Ahora se habla de que en vez de que sea una pirámide, sea algo, una red global. ¿No es mejor? En teoría, ¿no es mejor eso? Una red global de poder en el sentido de interacción y colaboración, cooperación, redistribución contra una pirámide donde la mayoría está abajo, llamémosle en un limbo,
y arriba una cúpula, y habló de los partidos políticos. Acá me va a pedir algo de esto exactamente, de que coloque esto acá nuevamente, porque le erré. De los partidos políticos, habló de los partidos políticos, del poder de la iglesia o de los reyes, de los emperadores, y siempre dos caras, una cara de poder y una cara con un poder con una cara de esclavitud y una cara de liberación. Y bueno, y así ha sido la historia. Hoy hay una posibilidad, hoy hay una posibilidad de que esa historia sea continuada, porque hoy es presente y mañana será historia, y será esta la sexta o la quinta o la octava nuevo orden mundial. Que lo queramos o no lo queramos, va a suceder, está sucediendo, como ha sucedido durante toda la historia del Homo sapiens, ya desde el homínido en este planeta. Entonces, ¿de qué asombrarse? ¿O de qué preocuparse? Y bueno, los nuevos órdenes mundiales anteriores tendrían sus virtudes y sus defectos, pero eran eso. Y este también, y el que viene también. Y es, en definitiva, la inteligencia del Homo sapiens lo que hace la diferencia para que la humanidad siga ese flujo del tiempo hacia adelante. Por algo, no por casualidad. Siempre esa pirámide de la que hablábamos, ¿tá? Con una minoría y una gran mayoría en un vaho. Ahora quizá la tecnología puede brindar esos nodos y generar esa red donde cada individuo es ya algo perteneciente al planeta, cada individuo, y no una pirámide donde haya una cúpula, sea un emperador, sea un gobernante, sea quien sea, un grupo de humanos que de alguna manera transitoriamente, siempre transitoriamente, manejan los hilos. Quizá ahora se pueda dar un nuevo orden mundial con los hilos manejados por nosotros mismos, con esos nodos y con esa red global que permite hoy la tecnología. La tecnología de las fábricas que fabrican productos generados por inteligencia humana en laboratorios, en fábricas, en industrias, donde permite que usted tenga un par de lentes, como le digo, con toda la última tecnología, y usted lo ve y dice, mira esto, pero esto
tiene una tecnología que justamente está tan disimulada, pero tan disimulada, que parecen un par de lentes común y corrientes. Ahí lo veo en infrarrojo. Yo puedo apagar todas las luces y ver, por ejemplo. ¿Y quién hace esto? Y la mente humana. La mente humana. ¿Qué diferencia al humano de los demás seres vivos, de los demás animales? Y dos grandes cosas: el uso, la fabricación y el uso de herramientas, o sea, manejar la tecnología, crear tecnología, inventar cosas para poder lograr otras cosas. Esa es una diferencia clave por nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, con los que compartimos el 97% del código genético, y que nos diferencia por ese solo hecho de una manera notoria. Y lo otro que tiene el humano es la capacidad de cooperar en grandes grupos. Por ahí, entonces, es posible lo de la red global de cooperación y de intercambio de información, y de que usted pueda participar en la votación que se está haciendo en este momento en el Parlamento sobre el presupuesto nacional, que puede o no coincidir con la persona que usted votó. Pero usted no puede votar y esperar 5 años para volver a votar. Y, y así va la cosa, ¿no? Y gobiernos humanos, no, gobiernan la naturaleza, gobiernan las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, hay Homo sapiens más inteligentes que otros, obviamente, pero entre un chimpancé y nosotros hay apenas un 3% de diferencia en el código genético. Que también compartimos con los árboles, con todo lo que es un ser vivo, plantas, animales. Lo más similar, hasta donde sabemos, es el chimpancé, a lo que nosotros somos lo más similar. Entonces, un 3%. ¿Un 3% qué significa? 86.000 millones de neuronas. No sé si el chimpancé tiene un 3% menos de neuronas. Posiblemente sí, menos, pero no sé cuánto menos. Pero nosotros tenemos este neocórtex más todo lo demás que forma el órgano, cerebro, con todo lo que está dentro del cráneo, el sistema nervioso central, incluida la médula espinal, o sea, todo lo que está dentro de hueso, se llama sistema nervioso central. Y el cerebro, con el cerebelo y con todas las cuestiones, tiene 86.000 millones de neuronas. Y tenía un cuadrito por ahí. Cada neurona tiene como 200, no quiero decir 200.000. Bueno, pero es impresionante el número de conexiones de cada neurona con otras neuronas. Pero unidades, neuronas, 86.000 millones. ¿Y qué? Y bueno,
El homínido, el primer homínido, capaz tenía menos. La evolución es la evolución. Y los nuevos órdenes mundiales son consecuencia de el propio Homo sapiens. No viene ningún mandatario de Marte, ni de Júpiter, ni de ningún lado a decirle haga esto o haga aquello. Es producto de la inteligencia. Y, en mi opinión, la inteligencia es algo que no distingue entre lo que es bueno y lo que es malo. Como no distingue el universo si el planeta Tierra existe o no existe. ¿Qué podría cambiar en el universo? No solamente el planeta, si sacamos la galaxia Vía Láctea, ¿qué podría pasar en el universo? Y se acomodaría un poquito ahí, yo qué sé. Pero, bueno, somos la especie que somos. Vivimos en el planeta que vivimos, con la historia que tenemos. Y apenas 200.000 años de Homo sapiens. Las bacterias tienen 3.500 millones de años. Han demostrado hasta ahora ser mucho más aptas que nosotros. No más inteligentes, más aptas, porque tienen 3.500 millones de años habitando este planeta. Y nosotros tenemos 200.000. Y si te agarra medio mal parado una bacteria, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o mil, te dan vuelta como un ajo. Y estuvieron los dinosaurios. Y bueno, y que vino un meteorito y ¡pumba! Chao, dinosaurio. Que el meteorito puede venir mañana, ¿eh? Y chao, especie humana. No, nos vemos. Es así. Entonces, creo que la vida es, primero, efímera y bueno, y creo que no da para estar confrontando, bueno, no da para que haya ejércitos, no da para que haya guerras, no da para que haya armas, no da, pero es parte del Homo sapiens. Es inevitable que el Homo sapiens ande pensando en esas cosas, porque no hay cosa en la que no ande pensando el Homo sapiens. Para lo que nosotros llamamos el bien o el mal. No, no existe lo del bien y el mal. Es una cuestión de que cada individuo con sus 86.000 millones de neuronas va a ser distinto a otro individuo. Las conexiones van a ser distintas. Las interacciones van a ser distintas. Entonces, lo mismo sucede en un partido político. En un partido político no pueden todos los integrantes estar alineados detrás de un líder como si fueran robots. Hay que plantear diferencias y diferentes corrientes dentro de un partido político que hoy, aún hoy, es la forma civilizada aún de poder de alguna manera darle un formato a la forma de vida en sociedad a través de la cosa pública. Pero un partido político tiene que ser
democrático, abierto, libre. Y bueno, y, y así como en un partido político, en todo. Lo que hay que entender es que de cada etapa, o por lo menos lo que acabo de entender, que de cada etapa de la historia de la humanidad y de los diferentes momentos o de nuevos órdenes mundiales y de quienes mandaban en el mundo, siempre ese mandar en el mundo tenía dos caras, o tiene dos caras. Una, la de la esclavitud, y otra, la de la liberación. Eso quedó claro. ¿Ah? Entonces, si aquí hubo un orden de la era del Paleolítico, un orden de la Edad Media, un orden de la Antigüedad, un orden de la Revolución Industrial, un orden de los imperios, de los romanos, un orden. Y bueno, y esa es la historia del Homo sapiens. La parte, en mi opinión, más interesante de la inteligencia humana y de la curiosidad humana no es justamente la parte del interés por el poder, sino la parte del interés por la investigación de lo que somos, de esas preguntas que se hace la ciencia, de conocer no solamente nuestro planeta, que no lo conocemos en su totalidad, no conocemos las profundidades del océano, o sea, pero hemos comprobado, Aramos, dijo un mosquito, todo lo que se ha demostrado científicamente, mediante la tecnología, mediante un telescopio Hubble, que muestra además ya Edmund Hubble de que el universo se expande, de que hay una materia y una energía oscura, de que hay agujeros negros, de que hay cientos de miles de millones de galaxias. Ese es el aspecto más interesante para mí de la curiosidad humana. El poder descubrir la antimateria, el positrón, por ejemplo, que viene a ser la antimateria del electrón, que es la P del estudio PET que se hace para detectar cáncer, por ejemplo. Eso es tecnología pura y dura. Positrón, la antimateria del electrón, que viene por el lado de la energía oscura y la materia oscura, y que lo que tiene masa está hecho de átomos y que solo el 5% del universo conocido está hecho de átomos. Y el 95% restante del universo conocido es materia oscura, energía oscura. No se sabe, no es materia ordinaria. Hay fuerzas, hay campos atravesando todo ese supuesto vacío. Entonces, ahí está la esencia real de la curiosidad humana, que por algo, para quienes sean cristianos o creyentes, la Biblia dice,
podéis comer de todos los árboles, menos de aquel que tiene el fruto del conocimiento, el fruto del árbol prohibido. Obviamente que se puede vivir sin conocer todo lo que se conoce. Obviamente. Pero bueno, es algo que es inherente al Homo sapiens, sea porque pecó o sea por lo que sea. La historia de la humanidad es eso, es curiosidad, es imaginación. Por lo tanto, que el orden mundial cambie cada tanto tiempo es lo más lógico. Por lo tanto, que la forma de organizarse la sociedad vaya cambiando es lo más lógico. Nada está quieto en el universo. Nada está quieto en el universo. Así que pretender que no haya cambios, que se podrá discutir si son buenos o son malos, pero que los va a haber, los va a haber. Los hubo, los hay y los habrá. No, no es estática la cosa. La cosa es permanentemente, es dinámica. Y por algo existe, en definitiva, la entropía que necesita, que la entropía es la tendencia al desorden de todo, a la destrucción de todo. Y para contener transitoriamente esa entropía se necesita energía. Pero a la larga, como ya está predicho, no solamente en la Biblia, sino por la ciencia, la entropía ganará y el universo terminará. Y aparecerá otro nuevo, lo que sé. Pero así como las estrellas nacen, viven y mueren, los universos también. Y bueno, y habrá otra singularidad, y habrá otro Big Bang, y no sé, y será todo un agujero negro, y yo qué sé, y no sé cuánto. Pero es así. Y, y nosotros, ¿hasta dónde sabemos? Porque el tiempo es tan, el universo es tan grande y en 13.800 millones de años pudieron haber sucedido tantas cosas, pudieron haber existido tantas civilizaciones en esta o en otra galaxia y haber desaparecido y nosotros ni nos enteramos. Como si mañana viene un meteorito y nos parte al medio, chao planeta Tierra, y dentro de 1000 años una nueva civilización, pero ni se enteró de que acá en la Tierra existimos los humanos y todo eso, de lo que habla muy bien y muy claramente Carl Sagan, como el primer, quizá a nivel audiovisual, gran divulgador científico. Y la respuesta está en la ciencia. Y en las emociones, que las puede explicar la ciencia. Y luego está la razón. Y en definitiva, las tres cosas esenciales son esas que intenta descifrar lo que se conoce como ciencias de la naturaleza o ciencias naturales, biología, física y química. Con esas tres cositas se podría develar todo el universo. Y se necesita tiempo, pero
Hasta ahora, si apenas hemos quizá en el entorno de un palo clavado en una playa inmensa o en el medio del Sahara, 1 metro a la redonda de ese palo. El resto no lo conocemos. Es como decir, ¿hay Dios? No hay Dios. ¿Y quién puede decir que sí o que no? Si conocemos 1 metro a la redonda del Sahara, por poner un ejemplo que es chico. Entonces, si hay una Matrix o no hay una Matrix, si hubo civilizaciones en otras partes del universo, o si las hay, o si las habrá, y como les digo, si a nosotros mañana nos parte al medio un meteorito, dentro de 1500 años, los que puedan ser, supongamos, un renacimiento de la especie humana, no van ni a enterarse de que nosotros existimos. Y bueno, y así es la cosa. Así que ojo al piojo y a bajar el ego, a ser humilde, a entender lo efímero, a entender que nos gana a cada individuo, por poner un número redondo, en 100 años la entropía nos gana, individuo por individuo, y cosa por cosa en el universo. Así que orden mundial, inteligencia artificial, todo lo que vos quieras. Acá, por ahora, la cosa es así. Y no hay que menospreciar ni supravalorar lo que en definitiva es las leyes de la naturaleza en un individuo. Porque un individuo es física, es química y es biología. Y está sometido a las leyes rigurosas de la física, la química y la biología. Esas son las autoridades o la autoridad real, la que hace que vos estés vivo o estés muerto, la que hace que vos seas como sos, la que hace que vos seas un individuo. ¿Y qué otra autoridad hay? No hay. Esa es la autoridad. La química de tus neurotransmisores, la sangre que fluye por tu cuerpo, la electricidad y el electromagnetismo en el funcionamiento a 20 voltios de tu cerebro. ¿Y qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De políticos? ¿De gobiernos? ¿De imperios? ¿Ah? ¿De poder? ¿De guerras? ¿De armas? No, por favor, por favor. Pero eso es el Homo sapiens. Punto y aparte. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en cualquier momento para más informaciones para este boletín.